Un periodista guatapurí, pendiente y dispuesto a la información que desea obtener. Radio Guatapurí, patrimonio informativo de la costa. A continuación vamos a conversar con Dagüer Contreras. Él es uno de los líderes de la protesta de los trabajadores palmeros de la hacienda La Bella Cruz en La Gloria. Un predio que está allí en esa gran hacienda La Bella Cruz, ustedes recuerdan ese caso emblemático. Ellos habían protestado el 11 de febrero, bloquearon la vía nacional, ahí se ocasionó un gran trancón en esa oportunidad, porque la reclamación de ellos es que la unidad de restitución de tierras está avanzando en un proceso por una solicitud de restitución en ese predio en el que funciona o en el que opera una gran empresa palmera que le da trabajo a ellos y a muchos más. Entonces la preocupación que ellos tienen es que ven que con preocupación que esa restitución podría darse y acabaría la operación, o ellos piensan que la operación podría acabar en cualquier momento dejándolos a todos sin respuestas. Pero que sea Dagüer Contreras quien nos cuente a dónde llevaron la protesta esta vez y por qué razón, qué les han respondido hasta ahora. Muy buenos días y bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días para todos, me Dios les bendiga. Pues sí, les comento, esta vez nos dirigimos a la ciudad de Cúcuta, a la sala penal que lleva el caso, el cual está en contra de semejante masacre laboral que van a hacer aquí en el sur del Cesar. Resulta y pasa de que nosotros como población, trabajadores, contratistas, comerciantes, hemos radicado unas demandas, unos derechos de petición donde queremos ser incluidos como terceros en el proceso, como queriendo decirle a ellos que pueden ver la otra cara de la moneda. Resulta y pasa que todos esos documentos que hemos hecho, de los cuales ninguno ha sido una respuesta contundente, tomamos la decisión de dirigirnos allá. Hicimos un meeting desde las 8 de la mañana hasta el mediodía al frente del edificio penal, el cual fuimos atendidos, gracias a Dios, de que un grupo también nos dirigimos hacia la Defensoría del Pueblo, donde lograron hacer contacto con las dos magistradas que llevan el proceso, las cuales justifican por temas de seguridad y transparencia no poder atendernos personalmente, pero lo hicieron mediante un abogado de la Defensoría del Pueblo. La explicación que nosotros requeríamos era por qué tanto tiempo de haber radicado los documentos, las demandas o los derechos de petición y nunca habríamos tenido una respuesta. Resulta que son tantas las demandas que pues gracias a Dios se presentó a favor de nosotros que no han terminado de contestarlas. Nos dicen de que ese proceso es bastante lento porque son más de 200 derechos de petición, el cual pues están a favor de nosotros de evitar una masacre pues laboral, como lo decimos nosotros vulgarmente, y fue la única respuesta que nos dieron acerca del proceso. Nosotros nos vinimos con un sinsabor porque la verdad queríamos como tener un poco más de información, pero debido a temas de seguridad no lo van a hacer. Por lo tanto, estamos planeando una nueva reunión por medio de la Defensoría del Pueblo, pero con el Magdalena Medio, el cual va a dirigirse aquí a la zona a hacer un censo y a darse cuenta de la realidad del problema. Dagüer, ¿usted por qué dice que es masacre? ¿Cuántas personas se verían afectadas y cuándo iniciaría pues esa reunión? Voy a hablarle de un tema o de una cantidad directa. Estoy hablándole más o menos de 1.080 personas directas, sin incluir contratistas, comerciantes, en fin, el que nos vende el almuerzo, el que hace la carrerita en el carro. En sí, directas son 1.080 personas, pero creía que son alrededor de 1.500 más o menos. Podríamos multiplicar eso como por 4 personas que dependen, 3, 4 personas, depende cada uno de esas personas que laboran o laboramos allá. Estamos hablando de casi 5.000 y pico de personas. Dagüer, hay una inquietud que nosotros tenemos aquí hoy y la tuvimos en el momento del bloqueo, y es la siguiente. Sabemos que en ese predio o por ese predio hay un proceso de restitución en curso. Alguien está reclamando ese predio. Pero, ¿qué es lo que ha pasado que les ha dicho a ustedes que la operación se va a acabar? Me explico. Si el proceso de restitución se da, se supone que en un determinado tiempo, no sabemos cuál, quienes reclamen o ganen la tierra o la recuperen, porque tal vez era suya, eso evitaría que la operación continuara. Pero como no sabemos si esa restitución ya se dio o se va a dar,
queremos saber esa parte, es decir, ¿en qué etapa se encuentra esa restitución y qué les dice a ustedes que la operación se va a acabar, cuándo y de qué manera? ¿Ustedes tienen información sobre eso? Bueno, pues hasta el momento, para dejar un poco más claros, nosotros no estamos en contra de los campesinos que de pronto en cierto tiempo resultaron afectados y que pues son merecedores de esto. Estamos completamente de acuerdo con ellos porque no podemos ser egoístas, ¿sí? A nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Donde sale un fallo en el cual quieren hacer un levantamiento técnico, como decir, bueno, en estas tierras se encuentran X empresa y no procesa, porque fueron declaradas baldivias. Quiere decir, como que si hubiera monte, hubiera culebra, o sea, no existiera nada ahí. Es algo que es incoherente porque hicieron ese levantamiento técnico y nunca llegaron al pueblo. ¿Qué es lo que nos preocupa más a nosotros? ¿O qué nos afirma de que sí se va a acabar? Porque hemos tenido contacto con algunas de las personas que pertenecen a las asociaciones, las cuales van a salir beneficiadas de esto, y lo que ellos nos dan a entender es que no, yo recibo estas tierras y lo primero que voy a hacer es meter máquina para acabar esa palma para generar un cultivo propio mío, un cultivo propio, ¿sí? Entonces, imagínense, nosotros, vuelvo y repito, no estamos en contra de eso. Al estas asociaciones recibir esas cantidades de tierra, que yo creería que el proceso lo estaban, como le digo, o sea, lo estaban agilizando para hacer entrega de esas tierras este mismo año, debido a todo lo que nosotros hicimos, el proceso se ha retrasado. Sí tenemos la claridad de que apenas reciban eso, la mayoría de los beneficiarios van a acabar con la palma. Le puedo hablar eso que si no hubiéramos hecho, vuelvo y reitero, lo que hicimos, las tomas de la vía, a menos de 6 meses, 7 meses, ya estas tierras hubieran sido entregadas, sin tener en cuenta la otra cara de la moneda. Sí, entonces eso es lo que tenemos nosotros, esa es la preocupación de nosotros, que fue un fallo que salió de un momento a otro, pero también para allá. No veo por qué, pero una precisión, discúlpeme, es decir, el aviso de las intenciones de los campesinos es solamente eso, es lo que ellos plantean en el eventual caso en que sean beneficiarios. Es decir, ustedes no han tenido un comunicado formal que diga, señores palmeros, a partir de tal fecha se acaba la operación o a partir de tal fecha empieza el desmonte de la operación. Es solo eso, quería precisar esas dos cosas. Solo han tenido la intención, o por lo menos de algunos de ellos, sobre lo que pasaría con la tierra en el eventual suceso de que se las entregaran. ¿Es así? No, es que a lo legalmente salió un fallo, ¿sí? ¿Y qué dice el fallo? ¿De quién lo emite y qué dice el fallo? La Corte Constitucional, donde piden a ciertas instituciones hacer, entre ellas la ANT, Procuraduría, Contraloría, en fin, varias, que hagan un estudio, un levantamiento para la entrega de esas tierras, ¿sí? O sea, le estamos hablando de que ya ellos estaban haciendo como el estudio para decir hay tantas hectáreas en tanta zona y se divide para entregar, ¿cierto? O sea, eso es algo que le estaba hablando que propiamente donde no se hubiera hecho, vuelvo y reitero, las tomas de las vías, este año, a más tardar, hubieran entregado todo, porque al salir ese fallo está dando una orden, vaya y me revisa ya qué es lo que hay, quiénes están y cómo vamos a repartir, ¿sí? Entendido, Dauer. Muchas gracias por esa aclaración que no la teníamos tan presente. Dauer, pero queremos conocer un poco más de información sobre la empresa. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo tiene de estar operando aquí en el departamento? Y también... Bueno, los dueños, ¿quiénes son? Se llama Hacienda La Gloria. Hacienda y Extractora La Gloria, porque son prácticamente dos empresas en una. ¿Así? Esa empresa lleva más de 16 años aquí en la zona. Cuando ella llegó, ella compró esas tierras, hasta donde tengo entendido por historia. Esas tierras no presentaban ningún proceso, era un proceso que estaba en stand-by o estaba ahí quieto, no le salió. Ellos decidieron invertir, ellos decidieron emplear a personas de la tercera edad, personas con discapacidades, bueno, desde hace muchos años, inclusive algunas de ellas ya están que se pensionan. Es la única fuente de empleo próspera que tenemos en la zona, ¿sí? Porque sinceramente acá en esta zona es más que toda ribereña. Aquí se vive de la pesca, de lo que se pueda sacar del monte, ¿sí? Al llegar esa empresa, hace 16 años dio la oportunidad a muchas personas.
que ya tienen su casa, tienen una estabilidad laboral, tiene el salario vital mínimo garantizado. Sí, o sea, es una empresa que llegó inclusive, creo que aporta más del 40% de los impuestos y regalías al municipio de La Gloria. Creo que es la más grande, la que más está aportando en estos momentos, pero ella llegó hace más de 16 años, la cual ha venido favoreciendo a comunidades y a personas en general. Dauer, precísenos quiénes son los dueños de esa empresa. Pues en estos momentos me reservaría un poco eso por tema de seguridad, ¿sí? Porque hemos tratado como de mantener eso así debido a temas de seguridad. Es decir, ustedes no son socios de la empresa, son trabajadores de ahí nomás. No, señor, algunos son trabajadores, otros somos población, otros somos contratistas, o sea, en esta huelga hay de todo, porque es que está siendo afectada toda una zona, no solamente los trabajadores, sino el señor de la tienda, el que lava la moto, el que vende, digamos, el traguito, el otro que pues llevó un almuerzo, ¿sí? Claro. O sea, esto no lo está haciendo la empresa como tal, esto la iniciativa la tomamos como comunidad y como trabajadores. Entendido. Dauer, finalmente, ¿qué pasó después de entonces de la reunión allá, los que los atendieron en Cúcuta? ¿Qué viene para el proceso? Para el proceso, pues, según la respuesta que nos dan las magistradas, ella es esperar de que respondan todos los derechos de petición que se registraron. Sí, señor. Se registraron ahí, toca esperar una respuesta, pero nosotros vamos a proceder con la comunicación como le decía antes, con el Magdalena Medio. Entendido, Dauer. ¿Cuántas hectáreas tiene esa productora extractora allá? Estamos hablando de casi 6.000 hectáreas, de las cuales 5.000 y pico quieren despojar. Porque hay dos procesos, uno de restitución y uno de Agencia Nacional. Él es Dauer Contreras. Él es uno de los 5 personas que han decidido liderar la protesta de los trabajadores palmeros de la Hacienda y Extractora La Gloria, ubicada en el mismo municipio. Muy amable, Dauer. Muchas gracias, Dios les bendiga. Las 7 de la mañana, 19 minutos. Ellos, no sé si ustedes recuerdan, compañeros, el pasado 11 de febrero empezaron un bloqueo en la vía nacional en ese sector del departamento, porque desde entonces sienten temor de lo que viene moviéndose alrededor del proceso de restitución y de declaratoria de baldíos de la nación del predio, eso era el de la Hacienda Bella Cruz. Entonces, ellos al ver lo que está ocurriendo, es lo que dice Dauer, y lo que dijeron en ese momento, decidieron movilizarse porque sienten que esto es el principio del fin de la operación palmera que ha generado mucho empleo en la zona. Y claro, es entendible. Entonces ahora lo que vamos a esperar es que esas protestas que ellos han llevado a cabo, esas actividades también que ellos a las cuales han acudido, pues den el resultado que debe dar. Y es mucho más entendible cuando él nos indica cuántas personas de manera directa se verían afectadas. Menciona que son más de 1.000. Muchos trabajadores, entonces, claro. Pues usted sabe que las familias tienen el derecho de protestar por su empleo, por la provisión de su hogar, pero también es cómo afectaría el tema de la empresa en ese sector. Claro, y esperemos también que el asunto para los campesinos también se resuelva. Sabemos que ahí hay unos derechos también para ellos. Entonces, que en el choque de derechos de ciudadanos, pues no termine en una circunstancia negativa. Al contrario, que esto sirva para una oportunidad para todos. Las 7 de la mañana, 20 minutos en Colombia. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.